Nuestro siguiente programa, Hablando Derecho, en Hola Cancún TV. Muy buenas noches, distinguido teleauditorio. Nuevamente es un placer estar con ustedes a través de Hola Cancún TV en su programa Hablando Derecho. A un servidor, el licenciado Manuel Canto Presuel, hoy, como en otras ocasiones, me hace el favor de acompañarnos de este lado, el licenciado Daniel González Rojas. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, licenciado Canto. Muy buenas noches, televidentes. Es un honor estar en esta mesa con ustedes. Gracias. Y aquí en el lado derecho, aunque se apellida Izquierdo, nuestro querido amigo Pedro Joaquín Frías Izquierdo. Buenas noches, licenciado Frías. Nuevamente muy agradecido por la invitación de compartir mesa con ustedes, tocar tema que ojalá les sea de interés a los televidentes y que bueno, nos pasemos un rato agradable aportándole a la población y evidentemente pues pasarnos, insisto, un momento muy agradable en el plano de pues sacar a veces un poco de nuestras frustraciones o enojos, ¿no? Así es, desquitarnos. Poder decir lo que realmente tenemos, ¿no? Bueno, sí, y además que lo podemos poner por escrito y trascenderlo a los procedimientos en los cuales somos partes, ¿verdad? Claro. Pues de eso se trata, estimado teleauditorio, de que los temas jurídicos, los temas legales no sean cosas engorrosas, no sean cosas áridas de su entendimiento, porque al final de cuentas, como mis compañeros no me dejarán mentir, vivimos o supuestamente vivimos en un estado de derecho y las leyes, la constitución, los reglamentos forman parte de nuestra vida diaria, ¿o no es así, maestro Daniel? Sí, claro, es muy importante saber, el día a día nos enfrentamos ante situaciones o cuestiones que siempre va a estar involucrado con las leyes, entonces saber en caso de que tú te veas inmiscuido de una forma directa o indirecta, saber qué es lo que tienes que hacer para hacer valer un derecho que tú tienes. Muchas veces siento yo que por desconocimiento pues las cosas las dejamos a medias o realmente no hacemos nada, ¿no? Y queda esa cuestión de frustración ante a lo mejor un individuo de la sociedad de no salir satisfecho ante una situación, ¿no? Entonces yo creo que parte del programa y de la labor que tenemos hoy en día aquí con los televidentes es poder abordar los diferentes temas que sabemos que son de interés o que buscamos nosotros que sean de su interés, para que ustedes cuando se vean en una situación de esta anomalías que se puedan presentar, sepan qué hacer, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Sí, pues incluso esos malos ratos, malos sabores que nos dejan nuestros tratos ante las autoridades, pues a lo mejor nosotros los provocamos. Y estoy hablando de corrupción y estoy hablando de impunidad, porque aparentemente nos es más fácil resolver un problema con una mordida. Y eso definitivamente ya debemos evitarlo, porque es lo que ha ocasionado que tengamos al Estado, al municipio y al país, desde luego, en esta situación de rodillas, depauperada y lastimosa que la tenemos. ¿Usted estará de acuerdo conmigo? Sí, pero evidentemente a veces consideramos que solamente la existencia de la ley es insuficiente para resolver todos los problemas. Digo, no estamos aquí para hablar de derecho a la gente, no es escuela, simplemente es compartirle lo que nosotros en el día a día nos tenemos que enfrentar. Es decir, tenemos a la ley como el marco regulador de las actividades de la autoridad y a la vez la que establece nuestros derechos, y nos corresponde defender los intereses de personas que se acercan a nosotros porque consideran que hay un acto arbitrario de la autoridad. Y resulta que cuando tenemos que llegar a los medios de defensa, pues tenemos que alegar pues, contundentemente, con conocimiento, de exigir el respeto a los derechos de las personas. Y cuando la persona no quiere llegar a ese nivel de litigio, de pleito, pues se dan esos niveles también donde prefiero no generarme el problema a través de una dádiva, a través de un dinero, y evitarme llegar a un costoso litigio, evitarme meter con abogados. Pues hay gente que prefiere ese nivel de arreglo, que no debería ser,
que a veces ellos mismos propician con las autoridades, ¿no? Entonces en esa parte es donde tenemos que compartirle a la gente, donde hay que saberle que la ley está precisamente para regular todas esas conductas arbitrarias de la autoridad y establece los medios para combatir. Así es, y tristemente, señoras, damas y caballeros del auditorio, tristemente esto da vueltas. Esas actitudes desterrémoslas de nuestra vida diaria, porque al final de cuentas solo suspenden por un tiempo el problema, le dan la vuelta y al año o al otro año vuelve esta situación a presentarse ante nuestras puertas. De tal modo, bueno, pues que vamos a dar inicio al programa. En unos minutos les pedimos por favor no se despeguen de sus aparatos televisores. Volvemos después de unos mensajes. Hola Noticias es una producción de Hola Multimedios, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año, siendo el verdadero enfoque de la noticia. Síguenos también en www.holanoticias.com. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Nuevamente, muy buenas noches. Hablando Derecho está con ustedes, estimado teleauditorio. El día de hoy vamos a tratar de desahogar varios temas que son muy importantes. Uno de ellos es el tema de la ruptura de la relación laboral entre la cadena televisiva y de radiocomunicación MBS y la señora Carmen Aristegui. Otro es comentar brevemente un asunto local sobre una sentencia que emitió la quinta sala especializada en materia civil y mercantil local, o sea, de nuestro Tribunal Superior de Justicia aquí en Quintana Roo. También vamos a comentar acerca de las cuestiones jurídicas que se dieron alrededor de la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Medina Mora, y todo lo que conllevó su nombramiento y si llenó o no llenó los requisitos como todos los preguntamos, ¿verdad? Y también, pues del día a día, como dicen mis compañeros, vamos a platicar acerca de los recursos y defensas que todos nosotros como ciudadanos, algunos de ustedes como empresarios, micro y pequeños empresarios, vivimos con la visita a veces indeseada de los inspectores de toda índole a nivel municipal, estatal, incluso de los inspectores que andan pululando de Sintra, que nos detienen cuando en algún vehículo descubierto, llámese camioneta, llevamos desde un blog hasta la comida de nuestro perro y nos quieren extorsionar, porque no es una multa lo que nos impone, ¿verdad?
Entonces vamos a ver sobre ese tema las defensas ante autoridades fiscales y administrativas. Caballeros, ustedes disponen por dónde iniciamos el tema. Por favor, licenciado Daniel. Bueno, yo creo que uno de los temas que ahorita es de interés tanto de la parte de nosotros como litigantes y de la audiencia que nos ve es el nombramiento del nuevo ministro, ¿no? De Medina Mora. Pues prácticamente por lo que podemos nosotros ver fue más bien una cuestión de capricho, por así decirlo, que realmente con un perfil que tenga que cubrir como lo marca, ¿no? Yo creo que en estos puestos sí son claves que tengas una reputación y pues obviamente porque conforme a las situaciones que se fueron presentando de acuerdo a los cargos que tú hayas tenido y conforme fuiste actuando, pues quiere decir que ante estas eventualidades que se te vayan a presentar en tu nuevo cargo es como tú vas a proceder. Es muy difícil que tú cambies de criterio el que tenías ayer al que vas a tener hoy. Entonces, sí es una cuestión de preocuparse porque realmente nos vamos a topar ante situaciones que ¿quién nos va a estar resolviendo situaciones de importancia, ¿no? ¿Hacia qué lado va a estar la balanza? Ya no va a ser como el cuadro que tenemos atrás, que sea realmente un equilibrio o realmente sea una balanza para que siempre sea en desproporcionalidad de las personas o de los contribuyentes, ¿no? Yo creo que estas situaciones sí tienen que realmente tener un perfil, como yo lo veo como cualquier empresa, ¿no? Cuando tú vas a contratar a un directivo, tiene que cumplir un perfil y tienes 3 o 4 o 5 personas que realmente cumplen verdaderamente con un currículo bastante extenso y una solvencia moral de la cual son perfectamente candidatos, pero escoges al que realmente haya tenido los resultados, tanto en beneficio y un puesto que es en cuestión de impartir justicia. Yo creo que ahí no debe de ni siquiera tener invalidez en cuestión de una cuestión moral. No sé cómo lo ven ustedes, compañeros. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, la integración de la Suprema Corte. La semana pasada, si no me recuerdo, fue donde... Hoy toma protesta, no sé a qué hora ni a... ¿En este día? Hoy toma protesta. Bien, pues la semana pasada fue una nota que estuvo en todos los medios, ¿no? Bueno, desde que se hizo la terna por parte del Ejecutivo de proponer ahora que toma protesta ministro Medina Mora y a 2 magistrados del Poder Judicial. La terna se propone al Senado y ellos deciden, ¿no?, quién es el más apto para ocupar el más alto cargo, tanto a nivel magistratura en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido muy criticada de la persona que tuvieron a bien elegir los senadores, está muy criticado, también se está agotado la forma de integrar a este cuerpo importante de la Suprema Corte. Y pues no olvidemos que tiene sustento a nivel de Constitución la forma como fue elegida, es decir, las formas sí fueron cumplidas. En este caso, la propuesta del Ejecutivo y pues la elección, la decisión por parte del Senado. Entonces, por esa medida no hay que discutirle mucho. Que está agotada la forma, yo creo que sería ya el momento, de hace mucho tiempo, discutirse si tiene que ser esa la forma de integrarse a través de una propuesta del Ejecutivo o si tenemos que solamente dejarlo en el Poder Judicial, que sean entre ellos mismos las personas más capaces, las personas que dieron mejores resultados, que han dado mejor resultado en todo el tiempo de su desempeño como juzgadores, lo que tengan esa posibilidad de acceder al más alto cargo del Poder Judicial. Es importante no solamente para los abogados, para toda la población en este país, de reconocer la importancia del puesto de un ministro. ¿Por qué? Porque en ellos, al final de las decisiones en los juicios, aquellos que le corresponde como facultad originaria o que la traen, pues establecer las directrices de la interpretación de los derechos de todos nosotros. Es decir, cuando ellos establecen esas grandes líneas que tendrán que cumplir los magistrados, tanto del fuero local como fuero federal, todas las autoridades, pues es importante saber qué tipo de personas van a estar integrando la Corte. Yo no dudo que la Corte y las personas que se proponen sean de una capacidad reconocida, que tengan los estudios necesarios, que tengan todas las ganas por hacer las cosas bien, pero mucho nos pone a dudar cuando vemos a personas que no tienen la carrera judicial, ¿no?, que han estado en puestos de procuración de justicia, que han estado en otros puestos más bien por cuestiones políticas, más que por su
méritos. ¿no? Entonces, en esta parte, el que sea una persona que no ha estado, si no mal recuerdo, no ha estado en el Poder Judicial, no ha vivido o no ha tenido la experiencia de juzgador, pues sí, a veces da mucho a pensar, pero actualmente tenemos que reconocer que hay ministros que vienen desde la academia, de la docencia, o directamente de litigio, de iniciativa privada, y ya están dando su esfuerzo y con una u otras malas decisiones o criticables, están dando esa frescura o por lo menos abriendo otros panoramas para la resolución de los asuntos. Entonces, a pesar de donde venga el nuevo ministro, de sus amistades, pues espero que ahora cuando tome protesta, cuando rinda protesta y ya esté en el puesto y con la toga encima, tenga en cuenta que sus decisiones va a afectar a mucha parte de la población, va a afectar a toda la población, y aquí hay decisiones, cuando hablamos de la persona, hablamos de sus bienes, qué es lo que le interesa a la población, sus bienes, cuestiones de economía, cuestiones de propiedad, de cualquier tipo de ámbito que nosotros tenemos en el día a día. Es muy importante saber que tenemos a gente que sea sensible a la situación que hay en el país y que realmente se olvide de estar ahí pagando o queriendo, y creo que ustedes no me dejan mentir, que es mucho lo que la gente se ha fijado. Ese es el punto exacto en el cual debemos de centrarnos y de ahí centrifugarnos a otros temas. El primer punto es: ¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué requisitos y características, valores morales debe de tener cada uno de sus integrantes? Desde luego, el señor Medina Mora merece todo nuestro respeto como persona, como profesional, como funcionario público y como político, ¿no? Y seguramente es una persona valiosa, seguramente lo es, ¿no? Desde luego, eso no creo que le dé los suficientes méritos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y espero que ningún asunto mío llegue a sus manos porque ya lo perdí. Y el tema es que la política no debe, y espero que estén de acuerdo conmigo, no debe interferir o manchar el ejercicio de las labores de la Suprema Corte de Justicia, que deben realizarse, primero, con transparencia, con publicidad, también con independencia, con imparcialidad. Y además, no olvidemos que aparte de ser la Suprema Corte de Justicia en la máxima tribuna jurisdiccional de nuestro país, no olvidemos su primordial función, que es la de ser uno de los contrapesos que forman a la nación y al Estado mexicano. Los otros dos son el Ejecutivo y el Legislativo. Cada uno de ellos es un juego de relojes suizos, ¿verdad?, que debe de perfeccionar y dar la hora exacta. Deben coordinarse, limitarse, acotarse. Como hoy le vamos a pedir al señor Medina Mora que acote al Poder Ejecutivo. A ver, ¿cómo le vamos a decir que cumpla su obligación constitucional de sancionar o de detener las arbitrariedades que posiblemente algunas de las muchas dependencias del Poder Ejecutivo Federal cometan y llegue a sus manos para que resuelvan? Va a tener un problema el señor. Y, por un lado, no tiene carrera de juzgador, no tiene carrera académica. Esos dos requisitos son los básicos que pone nuestra Constitución. De tal modo que hacemos votos para que, bueno, dicen que mono viejo no aprende maroma nueva, y eso no es ninguna jurisprudencia, pero sí le vamos a exigir al señor Medina Mora que aprenda, que sea independiente, que sea imparcial, que sea objetivo y que de veras fortalezca a la Corte para constituir un contrapeso ante las arbitrariedades supuestas que puedan darse del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que, como bien lo comenta el licenciado Canto, por eso está la división de los poderes, ¿no? Para que realmente cada quien tenga un propio criterio en beneficio de la nación. Al momento de realmente no haber esta división, no digo que no haya una comunicación y una constante fluidez en beneficio de la sociedad, claro, pero aquí lo que se ve es lo contrario, ¿no? O sea,
el ámbito político ha alcanzado a estas cuestiones, a ya llegar a tomar decisiones particulares para beneficio no tanto de la sociedad, sino realmente de las cuestiones que el que esté en el Ejecutivo realmente tenga. Y como bien lo comenta el licenciado Perro, la cuestión aquí es preocupante porque pues llega con un cargo que no cumpliendo un perfil que se busca, no tiene una carrera judicial, pues ya te imaginarás el tipo de favores que tiene que regresar, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos o jamás lo sabremos, ¿no? Pero al final de cuentas sí nos va a afectar indirectamente o en unos años, porque realmente entonces no tenemos esa confianza. Yo creo que lo hemos dicho en otros temas anteriormente, en otros programas, que necesitamos o estamos la sociedad hoy carente de esa cuestión de que realmente haya una justicia que realmente se aplique, una justicia que realmente haya por parte de los, en este caso los ministros, de los jueces, que tengan esa realmente sensación de servir a lo que están, a lo que su puesto fueron convocados, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, compañeros. Sí, insisto, tocaba un tema muy interesante, la cuestión de politizar las decisiones. Pues el hombre por sí siempre es político y siempre lo ha sido, pero nos molesta mucho cuando es cuestiones de netamente legalidad, cuestiones de poder judicial, que sea la política, sean ahí los partidos donde estén metiendo ellos la mano, quién sabe con qué fines de proteger en una eventualidad de algún problema y no sean afectados con decisiones que les vayan a perjudicar demasiado. Siempre uno preferiría que estuviera como ministro de la Corte alguien que ya estuvo como juzgador, ¿no? Que ha tenido un expediente, que tiene las constancias, que ha tenido que resolver contratiempo. Entonces, quiero dar el beneficio de la duda a aquellos que no vienen del Poder Judicial. Hay gente muy capaz, pero siempre uno preferiría que fuera gente del mismo Poder Judicial, con conocimiento de algunos años en la materia, y que se complique bastante. Y sin embargo, ahí vamos a hacer una pequeña advertencia, o me permito hacer una pequeña advertencia. Ya entró un político, ya entró una cuota partidista. ¿Y quién más va a venir después de él? Parece ser que en el próximo año o en este mismo año hay dos vacantes. Hay dos espacios. Hay dos espacios más. O sea, no queremos que tengan uno de un partido, uno azul, uno verde, uno tricolor, uno... No. Señores senadores, sean responsables, por favor. No terminen de partir en 1000 pedazos a este país. Las instituciones son para servirnos a nosotros, los ciudadanos. Respétenlas, por favor. Y pues con este punto cerramos este tema, hacemos votos, decimos ojalá, como se dice, Dios quiera, porque se le pide a Alá, ¿verdad? Que escuchen y que hagan caso y que cuiden a nuestro país y a sus instituciones. Volvemos en un segundo, no se despeguen de sus aparatos. Muchas gracias de estar con nosotros en Hablando Derecho. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y todo el mundo te decía lo que tenías que hacer? ¡Cuidado con eso, que lo vas a romper! No toques eso, que te va a hacer daño. Si no te comes la verdura, no tendrás postre, ¿eh, chiquito? Tápate bien, no te vaya a dar frío. Bájate de ahí, te vas a lastimar. Ponte a estudiar, mijo, que si no vas a acabar como tu tío. Pero el tiempo pasa y un día te das cuenta de que ya no eres un chavo y solo tú decides lo que tocas, lo que comes, si quieres pasar frío o no, o si quieres subir muy alto, solo con boleto de ida. Tú eres el piloto de tu vida y nadie como tú para tomar la decisión correcta. Entra en www.cuspid.com y descúbrelo por ti mismo. ¿Y tú, con qué sueñas? Cuspid.com, la forma más fácil de invertir en línea. ¿Quién dijo que un espantapájaros no tiene sueños? Todos tenemos derecho a soñar. Y yo ya no quería espantar pájaros, quería ser bombero. Quizá pienses que no nací para esto. ¡Manguera, línea 1, por aquí! Que no tengo la fuerza. O que no soy como tú. Pero te equivocas.
Yo también tengo un sueño por cumplir. Y hoy estoy aquí, donde siempre quise estar. ¿Tú qué esperas? Haz que suceda. Nextel. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Estimados compañeros, perdón, disculpa. Hoy, antes de pasar a los recursos fiscales y administrativos, del cual el licenciado Daniel González es el experto, permítanme por favor comentarles una interesantísima resolución que emitió apenas el mes pasado la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Esta sala tiene su sede aquí en la ciudad de Cancún. Desde luego, no puedo dar las partes en el juicio, pero se trató de un juicio ordinario mercantil, en la cual la parte actora fue pues, una institución bancaria y sus representantes o sus cesionarios de este tipo de créditos, y la parte demandada pues, fue una persona física que adquirió un crédito hipotecario para su vivienda. Y bueno, pues en este asunto, en el juzgado de origen, se presentó la demanda, se contestaron las diversas alegaciones a favor de la parte demandada, y entre varios argumentos la parte demandada dijo que no había sido notificado del cambio o sustitución del acreedor como lo ordena el Código Civil, que no había sido notificado de este hecho, de esta situación, a través de un notario público, ni mucho menos estaba inscrito en el registro público este cambio, esta sustitución. También alegó la parte demandada la falta de legitimación activa que el banco debe de tener para acudir en busca de reclamar este pago ante las autoridades jurisdiccionales. En este caso es un banco, pero cualquier acreedor debe de tenerlo, ¿no? Bien, analizó la juez de origen el tema, analizó la figura de la notificación y dijo que no era necesario que se realice con notario público, ni mucho menos que se inscriba en el registro público, y no analizó el tema de la legitimación activa, lo soslayó y lo dejó para mejor ocasión, ¿verdad? Desde luego le dio la razón al acreedor, y no contento, no conforme, como dicen los procesalistas, el demandado acude ante esta quinta sala especializada del Tribunal Superior de Justicia y repite sus argumentos, y además insiste en la legitimación activa, insiste en que no tiene legitimación activa el banco para reclamarle esta deuda. Y le da razón la quinta sala. Esto es algo que realmente pues, satisfizo a muchos ciudadanos que tienen este tipo de créditos, porque determinó que el banco no tiene legitimación activa por ciertas circunstancias que el banco, que este juicio, este expediente tiene, por ciertas circunstancias de identidad entre los acreedores. Luego este acreedor, el banco origen de acreedor, crea o aporta un fideicomiso, esta cartera. Después, en una y dos ocasiones más, cede ese fideicomiso, esa cartera. Y toda esta situación complica o hace al acreedor, al deudor, perdón, a la persona física deudora, lo deja a un lado, lo hace simplemente un objeto de compra y venta, de una mercancía lo convierte, y sin pedirle su parecer, aunque no le pida su parecer, pero por lo menos notificarle todo este tipo de transacciones macroeconómicas que hacen estos bancos internacionales, pues logró este ciudadano que en Quintana Roo se le haga justicia. Logró que se atienda su caso, porque
no es correcto que ante toda esta documentación, este farragal de papel e información que tiene él que leer, como un simple ciudadano común y corriente puede estar en defensa, en la actitud de defender sus intereses, si no es sin ayuda de las autoridades, en este caso locales. Este fue la situación. Creo yo que abre una perspectiva nueva hacia los bancos, tendrán mucho cuidado en cómo van a demandar, en quién va a demandar y a ver cómo van a resolver este problema, porque revocaron la sentencia de tal modo que el acreedor va a tener que volver a empezar su juicio. ¿Pero quién? ¿Quién podría ayudarme con este tema? Pues yo creo que es un tema bastante interesante porque es muy común este tipo de juicios en lo hipotecario, en la cual solicitas un crédito y obviamente tú vas pagando, pero de repente tú le debes a una persona y resulta ser que esta persona hizo unos cambios y ahora ya toda la cuestión de deudores, como bien lo comenta en el juicio, ya hicieron unas transacciones y ahora ya es... Y ahora, antes era A y ahora es B o se convierte en C, ¿no? O F o G, así es. Entonces, si las partes que al momento de hacer estos cambios de la A a la B y después irse a la C, no hacen bien esta cuestión de realmente hacer un sustitutor de deuda para volverse acreedor, pues quiero entender que pues, prácticamente es bastante interesante para las personas que tienen este tipo de problemática, sí, así es, por estas cuestiones, de las cuales pues realmente ya resulta ser que ya no tiene la legitimidad para cobrarte, ¿no? Entonces ya no tienes tú a quien deberle. En esos cambios saliste beneficiado, ¿no? Entonces... Sí debe, el deudor debe, tiene que pagar, eso no nos confundamos, y tampoco te queremos mandar el mensaje de que ya no debes, no, sí ya no pagues. Ya no pagues, ¿no? Sí debe, hay que pagar, pero ¿a quién? ¿A quién? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, para allá iba. Entonces, una cuestión de las cuales hay muchísimos cambios, ellos mismos se complicaron, ¿no? Entonces, ya no existe una cuestión a quién le debes realmente, ¿no? Si la deuda existe, claro está, porque estás gozando de un bien, pero no hay si es el A, el B o el C, o los tres a la vez. Entonces, caes en una cuestión que afecta a tu esfera jurídica, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, evidentemente esta parte para la gente que nos ve, quizá no le queda mucha idea de qué es legitimación activa. Yo creo que nada más sería oportunidad de precisarlo. Es aquí en este caso el banco no pudo acreditar que él era titular del derecho que estaba exigiendo que se cumpliera o se respetara. En este caso es simplemente un tribunal superior dice no me acreditas en el juicio de que tú tengas la titularidad del derecho que estás exigiendo se respete o se cumpla, o esa obligación que estás exigiendo que se cumpla. Yo creo que vamos a esperar, ojalá se dé seguimiento a este asunto, vamos a ver qué dice el tribunal colegiado cuando llegue esta cuestión. Desde luego, eso es lo que sigue, porque seguramente el banco no lo va a dejar así, se va a ir ante la Autoridad Superior Federal a resolver y a determinar este asunto, pero sin embargo hay buenas perspectivas, buenas noticias, pero insistimos, no estamos diciendo que no paguen, sí se debe. Ahora tienen que venir a cobrarles la persona que les acredite debidamente que él es el legítimo activo, o sea, el verdadero acreedor o posibles de que presentasen en esta situación. Consulten con su abogado, consulten con sus amigos abogados a ver si ellos les pueden ayudar en este tema, y si no, nosotros estamos para servirles. Y bueno, pues vamos a abrir el punto de lo que de día a día, pues, y el experto es Daniel, acerca de la cuestión de los recursos y defensa que tenemos ante las autoridades fiscales o administrativas. Sí, por favor. Este tema es bastante interesante de acuerdo a los contribuyentes encaminados, televidentes, en cuestiones de las personas que a veces les notifican alguna cuestión de, ya sea por parte del Infonavit, del IMSS o del mismo SAT, ¿no? Servicio de Administración Tributaria, como se conoce. Como bien saben ustedes, es importante también hacerles saber, y el licenciado Pedro es una de las personas también que tiene mucha experiencia en este ramo, de las cuales cuando te llega una notificación a tu domicilio y eres a la persona que está buscando, si en ese momento no se encuentra, lo que debe de hacer el notificador es dejarte un citatorio para cual
como bien lo dice el citatorio, es la cita para el día siguiente que tú puedas recibirla. Dentro de estas cuestiones también se abre una cuestión que se llama circunstanciación, la cual el notificador debe realmente plasmar todas las cosas como están sucediendo. Es muy importante que realmente si tú no te encuentras en tu domicilio, hay un citatorio para que tú puedas atenderlo al día siguiente. Y así se empieza esta cuestión para que si el día siguiente, supongamos que ya estás, te dejan realmente una determinación. Si nos enfocamos a las cuestiones de que sea una determinación por parte del Infonavit o del IMSS, lo que tú tienes que interponer es un recurso de inconformidad. Un recurso de ¿Cuántos días después de la Son notificación? 15 días, son 15 días los que tú tienes para interponer. Si, haz de cuenta, si te lo notifican, supongamos que llegaron el día lunes, hablando de cualquier fecha, y no te encuentras, te dejan citatorio. Para el día martes te hacen la notificación, surte sus efectos el día miércoles y a partir del jueves empieza a correr el término, es decir, los 15 días. Entonces el jueves sería el primer día, el viernes el segundo y así, sábado y domingo prácticamente son inhábiles y tú sacas el término para los cuales tú ya tienes tu vencimiento para interponer este tipo de recurso, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan y sepan y obviamente acudan ante un abogado especialista en el tema para que estas cuestiones en ese momento le puedan dar solución. Y es en cuestión de, repito, para las autoridades que es el Infonavit y del IMSS, es el recurso de conformidad, del cual tú tienes el plazo de 15 días. Me gustaría que el licenciado Pedro nos hablara del recurso de vocación que se interpone ante la institución del Servicio de Administración Tributaria. Bien, gracias. Sí, estamos hablando ya de autoridades fiscales a nivel federal. No hay un solo ordenamiento donde se contemplen todos los recursos, los medios de defensa contra todas las autoridades del país. Aquí lo que usted me plantea, y no tengo problema en platicarlo, es, hablamos del recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación, es decir, contra actos de autoridades fiscales federales. Lo que no nos importa es contra el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Pero también el recurso de revocación procede contra las determinaciones de las autoridades aduaneras, es decir, también aduanas puede emitir actos que afecten el interés de la persona y el primer medio, la primera forma de oponerse a la autoridad de forma legal es a través del recurso de revocación. El 117 del Código, en sus dos fracciones, establece contra qué sí procede el recurso de revocación, que es una instancia ante la misma autoridad. Es decir, hay una inconformidad por parte de la persona a quien le fue emitido un acto y ésta decide plantearse a la autoridad por qué está mal su acto, cuáles son las deficiencias, cuáles son las ilegalidades que ha cometido la autoridad y que sea ella misma, sin llegar a un juzgador, quien determine que hubo un error y que proceda a dejarlo sin efectos, porque evidentemente hay que respetar los derechos de las personas, ya sean jurídicas, empresas o las personas físicas. Entonces, aquí hablar del recurso de revocación es, para efectos prácticos, la primera defensa que tiene el contribuyente o el no contribuyente, que recordemos que los autoridades fiscales no solamente emiten determinaciones contra el contribuyente, sino contra cualquier persona que omita una obligación fiscal federal, de forma o de fondo. Entonces, en esa medida, el recurso de revocación se va a ver en el Código Fiscal de la Federación, que establece qué es lo que debes tú decir en el escrito, qué debes acompañar. Evidentemente, se recomienda que si vas a una defensa como recurso de revocación, vayas con un abogado especializado en la materia, porque hay que saber específicamente cuál es el procedimiento que la autoridad tiene que seguir para llegar a ese acto que finalmente te está afectando, saber si la ley contempla exigencias de forma para ese documento o cuestiones de vicios en el procedimiento. Son aspectos que pues hay que ser muy concretos. Aquí el abogado que ve la materia sí que tiene que saber las deficiencias y alegarlos ante la autoridad. Para pues, obtener un resultado favorable, evidentemente la revocación del auto de autoridad que le afectaba o le afecta a la persona. Y bueno, si el recurso de revocación no prospera, pues hay la posibilidad de luego seguir ya instancias jurisdiccionales. Pero bueno, yo creo que eso ya será tema de otro día. Ahorita creo que bastaría con saber que hay recurso de revocación. Ante la propia autoridad. Ante la propia autoridad. Para que se autorregule, autocomponga sus
probables errores, sus probables fallas. Correcto. Y sin tener que llegar ante un juez federal o solo estatal. Sí, es importante decir que el plazo es de 30 días, una vez que te han notificado, como el cómputo anteriormente lo establecimos, de acuerdo a la situación, si es citatorio, después acta de notificación, asuntos o efectos, y empieza el cómputo de 30 días. Este tema es bastante interesante, como bien dice el licenciado Pedro, si llegaran a tener alguna situación, lleguen ante un especialista en la materia, ya que son cuestiones que no se deben dejar pasar por la trascendencia e importancia de la cual resulta. Y bueno, amigos, hacemos un corte y en un momento regresamos con ustedes. Estamos en su programa Hablando de Derecho. Muchas gracias. Original promise, original work of predicted. Honestly, tripping, be told that my impotence limited me for a moment, believing and hoping to different approach. And I evenly coasted through leeches and vultures. Now the reason I'm focused, you might see in a moment. ¡Corte! Hola Multimedios presenta Hola Noticias, empresa mexicana proyectando nuevos talentos. Un equipo de profesionales siempre con la mejor calidad. En entrevistas, reportajes. Hola Noticias de lunes a viernes a las 9 p.m. en Hola Cancún TV. Síguenos en YouTube. youtube.com/Hola Noticias Cancún. Hola Noticias de lunes a viernes a las 9 p.m. en Hola Cancún TV. Todos te dicen que debes ser alguien en la vida. Alguien importante. Mirar hacia el futuro. Y tarde o temprano tener algo propio. Ser tu propio jefe. Dicen que para lograrlo debes ser tú mismo. Trabajar en equipo. Reconocer las oportunidades. Tomar decisiones. Ser puntual. Tener los pies en la tierra y al mismo tiempo querer volar más alto. Confiar en los que te rodean. Y antes de darte cuenta tendrás todo lo que has querido. Quizá tienen razón. O se equivocan. De cualquier modo, no importa. Yo ya tengo mi propia compañía. Soy totalmente Palacio. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Nuevamente, estimado teleauditorio, muy buenas noches. Seguimos con su programa Hablando Derecho, aquí en la compañía de don Daniel González y de don Pedro Joaquín Frías. Su servidor Manuel Canto Presuel les sigue agradeciendo su presencia y su participación. Bien, pues no podemos dejar de mencionar que en el país, en México, en el municipio, en el estado, vivimos una situación muy singular que a mi edad, que no soy tan joven, ¿verdad? Tampoco soy un viejito, creo que pocas veces hemos vivido esta tensión, esta situación de vivir intranquilos, de vivir con cierta angustia e inquietud. Algo está sucediendo en nuestro entorno local, estatal y nacional, y no es bueno, y no están bien las cosas. Eso es mi personal parecer y punto de vista. El tema que nos atrae de la semana pasada hasta hoy, que está sumamente actual, es el despido que una prestigiosa, hasta hoy, cadena de radiocomunicación y de televisión que se llama MBS, hizo despidió a 3 empleados suyos, 2 reporteros
y a la distinguidísima periodista Carmen Aristegui. Hay quien dice que es una de las 2 o 3 mejores periodistas de México y tal vez de América Latina. Y conste que estoy diciendo mujeres. Entonces, ese tema nos atañe, es un simple caso particular entre un empleador y sus empleados, nos afecta a la ciudadanía, que tenemos derecho a la transparencia, a la máxima publicidad, tenemos derecho a la libre expresión de ideas, a buscar información, a acceder a esa información. Son 2 preguntas, ¿es un caso privado o es un caso público? Y ojalá alguno de mis compañeros pudiera ayudarme a darme su opinión que me lleve a tomar un punto de vista más certero. Bien, pues evidentemente es un tema muy candente. Muy preocupante. Sí, porque estamos hablando de una periodista que se ha encargado de obtener información, darla al público, pues donde muestra a veces los excesos o el posible conflicto de intereses de personas que ocupan altos puestos en la administración pública federal con particulares. Es decir, hay que ser concreto, la información que pegó bastante, el evento noticioso, el de la Casa Blanca, ¿no? El de la casa perteneciente pues, a la esposa del señor presidente. Y la de Malinalco, del señor secretario de Hacienda. También, y que tienen como un denominador el hecho de ser una misma empresa y empresario, ¿no? Es decir, y que fue favorecido durante el tiempo que fungió como gobernador en el Estado de México, el actual presidente de la República, ¿no? Es este clásico problema de las personas que teniendo altos puestos de administración benefician a particulares, específicamente en asignaciones de contratos, asignaciones de obras millonarias, ¿no? Y qué casualidad o qué coincidente que los inmuebles que van adquiriendo esas personas que ejercen cargos públicos pues fueron vendidas o bajo cualquier figura jurídica fueron otorgadas por aquellas personas que le fueron asignadas obras públicas. ¿Qué se debe entender? Un pago de favores, un beneficio. Es decir, todo esto, cuando es develado una periodista con un buen prestigio en gran parte de la población, y como usted bien lo dice, Liceo Canto, a nivel Latinoamérica reconocida por la seriedad de su investigación y su trabajo, evidentemente causa mucho ruido, ¿no? Perdón, al menos de mentirosa no la han tachado. No, he leído algunas personas que la tachan de soberbia, que la tachan de engreída, de que se le hayan subido bastante los humos por ser la persona que está golpeando el gobierno. Independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta a la persona periodista, que ejerce la profesión, que tiene todo el derecho a investigar y que, bueno, ejercía como empleada en una empresa que no olvidemos que tiene una concesión del Estado para explotar un bien del Estado. Entonces, que si es público por la parte que nos interesa de la libertad de que esa persona ejerce su profesión y nosotros de recibir información, tener acceso a esa información, o es un evento netamente privado entre un empleado y su empleador, por condiciones laborales que quién sabe que están de todo claros, o pueden ser más un pretexto para hacer de un lado esas labores de investigación que están afectando ciertos intereses. Yo creo que sí tiene mucho que perderse de vista la cuestión que es la libertad de ejercer la profesión, que parece que se ve truncado, por lo menos con ese medio, con MBS, por decisiones que se quieren aparentar netamente laborales, pero que tienen un trasfondo que es político de decisión. Yo creo que es ahí donde sí hay que tener mucho en cuenta de no hacerlo de la vista gorda, no ser dado esos hechos que son de esos poderes fácticos. En este caso, más que poder fáctico, el poder público, ¿no? Que está ejerciendo presión sobre un concesionario y que a su vez le ponga su dedo sobre la periodista que ha estado sacando muchos reportajes, mucha investigación, que golpea fuerte a personajes públicos. Yo creo que es ahí donde sí hay realmente un acercamiento peligroso a la violación del derecho de la libertad al ejercer la profesión de la persona. ¿Qué opina usted, Daniel? Bueno, este tema, como bien lo comentan, es realmente interesante y un poco incómodo para muchos, ¿no? Porque te da muchas cosas a qué pensar. Cuando ves la trayectoria que tiene
una reportera como es Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, te das cuenta que realmente hay una investigación realmente que llega hasta un fondo y realmente hay una comunicación como tal, ¿no? Pero parece ser que eso pues no es lo que se busca, lo que se quiere, ¿no? Lo que te da a pensar es que qué noticias realmente estamos recibiendo que sean verdad y que no sean verdad. Si siempre las noticias que no son las cómodas para algunos políticos son las que no se deben de sacar o no se deben exhibir, entonces ¿qué información o qué tipo de comunicación es la que estamos recibiendo? Es muy importante realmente, si quieren que una ciudadanía realmente cumpla con las cuestiones, pues yo creo que el ejemplo se viene desde arriba, ¿no? Entonces, cuando realmente decían por ahí el tema que tomas, ¿no? La Casa Blanca, ¿no? O sea, los que saben de política y los que saben, son cosas que no se deben de hacer, ¿no? O sea, no te compras una casa cuando eres presidente de esa magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que no sé, esas cuestiones en lugar de reprimirse deberían de realmente aplaudir, ¿no? Claro, aplaudir. Y fomentarse esas prácticas periodísticas. Claro, hay estos reporteros que realmente están haciendo su trabajo y están realmente ejerciendo su derecho que los garantiza el artículo 5º del Constitucional. Entonces, si tú realmente por estar haciendo tu trabajo te es violado tu artículo 7 constitucional de que es la libertad de escribir y publicar, que no, o sea, ¿cuál es el filtro antes de realmente pasar? ¿Cuál Entonces, es el filtro? ¿en qué país vivimos? Exactamente, o sea, realmente quiero entonces creer que realmente entonces, pues la noticia cuando me llega a mí, pues realmente ya fue pasada por varios filtros y realmente ya está adornada y no es como es. Entonces, yo creo que no vamos a llegar nunca a nada si realmente vamos escondiendo estas cosas y la gente que realmente hace las cosas como son, no se les aplaude y se les reprime. Entonces, yo creo que es un tema bastante que nos afecta a toda la sociedad, porque vemos una injusticia realmente que... Pues, ¿de quién estamos, no? Aquí sacamos nuestras propias conclusiones al final y al cabo, porque si vemos, habló Daniel del ejemplo. O sea, ¿cómo quieren que nosotros como sociedad, que todos como sociedad, que los jóvenes, los muchachos de hoy sean gentes que hablen claro, que digan la verdad, que se comporten conforme a las normas morales, a las buenas costumbres, a las leyes y a los reglamentos, si ellos dan esta imagen de represores? Hoy vivimos en México, un México en donde a nivel nacional estamos viendo este tipo de conductas que son de la Edad Media, que son de países incivilizados. Y abrimos en algunas regiones cercanas o locales aquí, abrimos periódicos y notas y vemos, ¿para qué lo compro? Porque todo está perfecto. Lo que se asienta en esos ejemplares es que todo está perfecto. Pero además no solo está perfecto, sino que estamos mejorando. Entonces eso te lleva a preguntarte. Y tú vienes a ver a la realidad, vienes a ver tu situación económica, tu situación de seguridad, tu situación, hasta para hacer deporte hay problemas, hasta para salir a la calle en horarios que están torcidos, te da miedo. Entonces tú dices, esto no es cierto, esto no es verdad, pero todos los medios te están machacando todos los días que está todo perfecto, pero además estamos mejorando. Necesitamos dar el ejemplo de conducta y lo necesitan primero los que están arriba. En ellos debemos espejarnos, en ellos nos dan nuestros ojos puestos, ellos deben de comportarse impecablemente, conforme al derecho, como decimos los abogados. Y de ahí nosotros, desde el ejemplo, vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, esa cuestión cultural, que el mismo señor presidente dijo que la corrupción es cultural, tiene remedio. Sí tiene remedio. Vamos a dar ejemplo como nos damos nosotros como padres, en la casa con nuestros hijos. Eso es tan sencillo como eso. En una generación ya resolvimos este país, pero si seguimos así, de país paralelo en el que estamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿O qué opina usted? Sí, es muy grave, He seguido yo en Twitter todos las menciones que se hacen de Carmen Aristegui, los hashtags de apoyo precisamente por el despido, ¿no? Y también mucho se ha hablado de
pues el comunicado oficial que sacó MBS, ¿no? De decir que la postura de la periodista era a través de condicionamientos, de que quería reinstalación de sus compañeros y así y solamente así se podría seguir trabajando. Pues la empresa dice que una negociación no es a partir de imposiciones, ¿no? Entonces a partir de ello ese comunicado dice por esos motivos se rescinde la relación laboral con Carmen Aristegui y todo su equipo y adiós. Evidentemente aquí es una cuestión que da mucho a pensar de que verdaderamente simplemente es un motivo, está tomando MBS para decirle hasta aquí se acabó. Yo, por la parte que menos me preocupo es que la periodista va a tener trabajo donde sea. Sí. Ella es una buena periodista y se va a poder abrir camino en cualquier otro medio, pero lo que es de llamarse mucho la atención es precisamente que sea ella y su equipo. ¿Por qué precisamente ella y no otros periodistas? También recuerden, hablemos del caso de Pedro Ferriz de Con, ¿no? Así es. Mucho que sonado. Y ahora el señor se abrió camino por la internet. Por la internet se le puede ver todas las mañanas en su programa y trata de hacerlo ameno, como lo hace bastante bien. Es decir, entonces, ¿qué pareciera que se le ha puesto el dedo a periodistas que son incómodos para la clase política? Y quizá no les gusta que los estén criticando, que los estén señalando, que le hagan ver sus errores. Entonces, aquellos como que no se alinean, como que no quieren hablar de lo que el gobierno quisiera que se dijera, pues vamos a ponerle trabas, ¿no? Vamos a ponerles impedimentos, obstaculizarles su labor. Ahí es muy grave el hecho porque vamos a como si fuera el Estado o una parte del Estado quien está limitando el ejercicio del derecho de la profesión y se presta a un particular concesionario para precisamente llegar a ese fin. Eso realmente es muy peligroso. Ello como periodista, que es una profesión ya está reconocido de alto riesgo de ejercerlo en este país. Retomo la palabra peligroso y alto riesgo. ¿Cuántos tenemos un nivel de periodistas asesinados? Creo que de África. Y perseguidos muchos más. Superamos cualquier etapa. En Camino Puerto, un señor que se llama Pedro Canché lleva varios meses de torturas psicológicas y físicas, injustificadamente preso, acusado de sabotaje, como si fuera un miembro del ISIS o del Estado Islámico. Esa es una gran injusticia que se está cometiendo. Esa es la señal que estamos mandando a nivel local y esa es la señal con doña Carmen, con don Pedro, que estamos mandando a nivel nacional. Así queremos seguir, pues estamos yendo directamente al despeñadero. Cambiemos, sí podemos cambiar, pero tenemos que empezar por los primeros responsables. Y pues bueno, es un tema delicado, es un tema que nos llama, que nos entusiasma, ¿verdad? Que nos apasiona, pero pues cada quien saque sus propias conclusiones. Estos son solamente nuestros puntos de vista que compartimos con ustedes. ¿Algo más que quiero usted añadir? Sobre el tema, yo creo que también yo vi por ahí, no sé si también lo alcanzaron a ver, que ya la están proponiendo como una candidata posible, ¿no? Carmen para presidenta. Carmen para presidente, sí. Entonces, pues va a haber un tema, yo creo que en estos días de más hablar, ¿no? Entonces, pues así estamos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y bueno, les agradecemos por haber tenido la amabilidad de sintonizarnos, nuestros compañeros aquí, tocando temas de interés, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.